Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Ojimala de San Sebastián, Puerto Rico, y hoy es el 20 de noviembre del año 2021. Y el título del sermón de hoy es La calma después la tormenta. Y el texto podemos encontrar en el libro Primera Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 9, parte B, al 16. Primera Reyes 19, versículos 9, comenzando en la segunda parte del versículo, al 16. Ok. Primero, para preparar la escena por el texto y la lección de hoy, Elías fue un profeta más importante y un gran profeta en la historia de Israel. Y Elías fue el tercero profeta importante en la historia. Primero Moisés, el segundo Samuel y entonces Elías. Y por supuesto, después el tiempo de Elías fueron muchos otros profetas importantes también. En el tiempo de Elías, el rey de Israel fue Acab y la reina fue Jezabel. Y el rey y la reina Acab y Jezabel fueron malos. Oponen seriosamente el Dios de los israelitas. Y también mataron muchos de los profetas. Y recuerden la historia de la prueba entre los sacerdotes de Baal y el profeta Elías, el profeta de Dios. Y hay dos altares y los sacerdotes de Baal no tienen éxito. Pero cuando Elías oró a nuestro Dios, Dios envió fuego del cielo para consumir ambos altares y después Elías y los israelitas mataron los sacerdotes de Baal y como resultado Jezabel y Acab no gustan este acto y Jezabel prometió a matar a Elías y Elías corrió al desierto y corrió hasta el monte Horeb y descubrió una cueva en este monte. Y ahora nuestra lección comienza. Elías está en la cueva. Oremos. Padre Santo, gracias
por este día. Gracias por un otro sábado, un otro día para compartir, para reunir y aprender más de su palabra. Y para entender cómo las vidas, especialmente la vida de Elías, aplicó a nosotros hoy. Dame las palabras, Señor. Ayúdame para presentar su mensaje en una manera correcta, una manera clara. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, vamos a leer en el Primero Reyes, capítulo 19, y comenzando en el versículo 9, parte B. Escucha la palabra de Dios. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consumé mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como el heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Gracias a Dios para su palabra. La lección de hoy comienza con una pregunta.
Una pregunta que Dios preguntó. Y la pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esto es un poco irónico porque generalmente somos nosotros los que hacemos esta pregunta de Dios. ¿Sí? ¿Qué haces, Dios? ¿Por qué hay un terremoto? ¿Por qué hay un huracán? ¿Por qué hay un coronavirus? ¿Qué haces, Dios? Pero en esta situación es Dios que preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No, es verdad que Dios conoce la respuesta, pero al hacer la pregunta, está forzando a Elías a pensar en la pregunta. Elías necesita una respuesta bastante buena porque la pregunta implica que tal vez Elías no debería estar donde estaba. Y Elías tiene una buena respuesta, ¿sí? Elías tiene una razón buena para estar en la cueva, ¿sí? Está huyendo del rey y la reina de Israel. Elías le recordó a Dios que lo había estado sirviendo durante bastante tiempo. Los estimados son aproximadamente 25 o a 35 años. También le dijo a Dios que había una persecución de los profetas en ese momento y que muchos habían sido asesinados. Elías dijo que él era el único que quedaba y que su vida estaba en peligro. Entonces se escapó y se escondió donde el rey y la reina no lo encontrarían. Esa fue la razón por la que se escondió en una cueva en el monte Horeb. Entonces Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva, saliera de su protección y se parara en la presencia de Dios mientras él pasaba. ¿No habría sido genial estar con Elías en ese momento? Debe haber sido gratificante hablar con Dios cara a cara y aprender que puedes estar en su presencia. Es una gran cosa, ¿no? Es un sueño de nosotros para escuchar la voz de Dios y para tener el privilegio por estar en pies en la presencia de Dios. Todo lo que tendríamos que hacer es prepararnos para el momento adecuado. Pero, ¿cómo sabemos el momento adecuado? ¿Cómo supo Elías? Era importante porque Dios le dijo que saliera de la cueva y se parara en su presencia cuando pasará. ¿Y qué pasa primero?
Inmediatamente después, las palabras y el mandamiento de Dios para salir de la cueva, llegó una tormenta de viento suficientemente fuerte como romper rocas, más fuerte que María. Incluso algunas partes de la montaña fueron derribadas. A pesar de todo esto, Elías se quedó dentro de la cueva. El poder del viento no señaló la presencia de Dios. Luego vino un terremoto que sacudió el suelo y el techo de la cueva. Pero Elías se quedó adentro, a pesar de que las paredes y el techo de la cueva temblaban violentamente. Finalmente, un gran fuego comenzó afuera, quemando todo lo que estaba disponible como combustible. Y Elías siguió esperando a Dios. Elías se mantuvo firme y permaneció dentro de la cueva durante todo esto. Se quedó en la cueva a pesar del peligro y la ferocidad del viento, el fuego y el terremoto. La montaña podría haberse derrumbado, atrapándolo en la cueva para siempre. El fuego podría haber agotado su oxígeno, por lo que no podía respirar. Pudo haber sufrido quemaduras o inhalación de humo. Sin embargo, a pesar del peligro, Elías esperó pacientemente dentro de la cueva por la presencia de Dios. En esto, obedeció la palabra de Dios de no salir de la cueva hasta que Dios hiciera saber su presencia. A lo largo de todas estas calamidades, Elías confió en que Dios lo protegería sin importar cuál fuera el peligro. No. A menudo hablamos de los hechos de Dios. Se trata de cosas tales como vientos terribles, terremotos, fuegos, huracanes, inundaciones, tornados, volcanes, etcétera, etcétera. Todos los desastres naturales. En nuestras palabras, los hechos de Dios. También en las palabras de los lawyers, the abogados. Cuando ocurren, casi siempre causan miedo, pánico y destrucción. Pero Elías sabía que las tormentas que presenció no eran hechos de Dios. Sabía que Dios no estaba presente en el viento o el terremoto o el fuego. La presencia de Dios no se encontró en la destrucción de las tormentas, sino en sus secuelas. No fue hasta después de toda la destrucción que Elías escuchó un suave susurro. Y cuando escuchó eso,
salió de la cueva para estar en la presencia de Dios. Si Elías sabía que la voz de Dios no siempre es un sonido retumbante de trueno o un estruendo de símbolos, pero a menudo es un suave susurro. Por eso el salmista nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Es un consejo que necesitamos porque con demasiada frecuencia el ajetreo de la vida puede hacer un ruido demasiado fuerte para escuchar un susurro suave. Todos reconocemos el fuego, el viento y los terremotos, pero otras tormentas pueden ahogar la voz suave y apacible y hacer que sea difícil, si no imposible, que sea difícil darse cuenta de la presencia de Dios. Las tormentas internas que ocupan nuestras mentes, las preocupaciones, los miedos, nuestros planes para el futuro, nuestras dudas, etcétera, etcétera, pueden crear un ruido mental que ahoga la voz apacible y delicada. Como resultado, podemos ignorar la presencia de Dios cuando Él está junto a nosotros. Dios puede ayudarnos y nos ayuda a sobrevivir en tiempos difíciles. La fuerza que viene a través de la fe nos mantiene alejados de la desesperación cuando la vida es especialmente dura. Es nuestra fe la que nos ayuda a sobrevivir durante las crisis físicas, emocionales, espirituales y financieras. Pero es después de la crisis, después del ruido de la vida diaria, después de todo eso, que el suave susurro de Dios que nos habla. Su voz, su presencia es la calma después de la tormenta, que trae paz a nuestra alma. La calma antes de la tormenta es un periodo de actividad, de preparación para la tormenta que se avecina. Pero la calma después de la tormenta es un periodo de descanso, relajación, consuelo y agradecimiento por el paso de la tormenta y la protección de Dios. Es un momento de reflexión y renovación de nuestra fe en Dios. Es un momento para dar gracias a Dios. La fe nos ayuda a sobrevivir la tormenta, pero es la presencia de Dios la que nos da la fe. Cuando Elías se paró en la presencia de Dios después de las tormentas, Dios le hizo la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué?
¿Por qué? Y Elías dio exactamente la misma respuesta que antes. Esta respuesta significa que nada había cambiado en lo que al respecta. Cuando se hace una pregunta, se busca una respuesta. Por supuesto, ¿sí? Si la respuesta no satisface la pregunta, podemos volver a hacer la misma pregunta con razón. Esto sucede a menudo cuando se pierde el punto de la pregunta. Por supuesto, en mi opinión, Elías no entendió el punto de la pregunta que Dios hizo. Sí, durante la tormenta de viento, el terremoto y el fuego, Elías permaneció a salvo dentro de la cueva, a pesar del peligro que lo rodeaba. No salió corriendo de la cueva por miedo. No oró a Dios para que detuviera lo que estaba sucediendo. No apeló con temor a Dios, rogando que la perdonaran su vida. No, se quedó en la cueva, esperando pacientemente por Dios. Dios había prometido que su presencia se manifestaría y Elías creyó esa promesa. Entonces, no necesitaba tener miedo durante toda la conmoción que sucedía a su alrededor. Elías estaba tranquilo y contento de esperar a Dios porque tenía fe en que Dios daría a conocer su presencia. Y sin embargo, cuando Dios repitió la pregunta, la respuesta de Elías mostró que de hecho había perdido el punto. Si bien Elías confiaba en que Dios lo mantendría a salvo de los desastres naturales, pero no había confiado en que Dios pudiera mantenerlo a salvo de los seres humanos. Elías estaba en la cueva porque tenía miedo. Temió por su vida. Como consecuencia de ese miedo, se desesperó, perdió la esperanza. Antes de llegar a la cueva, oró para poder morir. En el versículo 4 es la oración de Elías. Estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no sé mejor que mis antepasados. Cuando Elías enfrentó tormentas terribles y devastadoras, mantuvo la calma y esperó a que terminaran. Pero cuando se enfrentó a la hostilidad y la persecución de los seres humanos, se escapó y se escondió. Parece que Elías olvidó que así como Dios podía protegerlo del peligro y la destrucción de la naturaleza, Dios también podía protegerlo del peligro y la destrucción que los humanos pueden causar. Dios podría haberle preguntado a Dios por qué dejó
que las tormentas emocionales del miedo ahogarán la voz de Dios. Yo creo que Dios también puede hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros hoy. Vamos a intentarlo. Hablando en un sentido espiritual, ¿qué haces aquí? No simplemente en la iglesia. ¿Qué haces aquí en su vida? En este mundo, en Moca o en San Sebastián. En este momento, en esos días en tu vida, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu estado espiritual en este momento? ¿Estás completamente protegido por la fe mientras las tormentas arden a tu alrededor? Tus preocupaciones, dudas y temores ahogarán la suave susurro de Dios. ¿Escuchas su voz? ¿O el ruido de tu vida lo ha hecho imposible? ¿Estás pensando en cómo puedes servir a Dios en este momento? ¿O estás tratando de quedarte quieto y simplemente sobrevivir hasta el final de las tormentas? Quizás no tengas tormentas espirituales en este momento, pero vendrán. Asegúrate de eso. Y cuando vengan, seremos tentados a ver la presencia de Dios en la tormenta. Y seremos tentados para preguntar, ¿por qué mí? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es mi pecado? What have I done wrong? Así llamamos a un huracán un acto de Dios. Tendemos a ver la voluntad de Dios en las tormentas de la vida también. Como resultado, pensamos que Dios nos castiga por algo. Elías sabía que Dios no estaba presente en las tormentas. Más bien su presencia nos da la seguridad de que pase lo que pase, habrá un final. Su presencia nos da la fe y la fuerza para resistir la tormenta. La presencia de Dios es lo que nos mantiene a salvo cuando parece que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. La fe nos da la seguridad de que Dios está ahí con nosotros a través de todo y seguirá estando ahí para nosotros después. La presencia de Dios es una paz, una confianza, un suave susurro de esperanza que el mundo intenta ahogar. La presencia de Dios es la calma después de la tormenta. Y la presencia de Dios es la voz que debemos escuchar. No se descubrirá al ser consumido por los problemas de este mundo. No se encontrará corriendo y escondiéndose de situaciones difíciles o cediendo al miedo o la desesperación. La presencia de Dios
solo se puede encontrar en la tranquilidad de tu alma. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. La presencia de Dios es el suave susurro de seguridad, protección y salvación. Es la promesa de la vida eterna después de que todas las tormentas de esta vida hayan terminado. Cuando hayan terminado, si nos hemos mantenido firmes y confiamos en Dios, entonces será el momento de salir y entrar en la presencia de Dios. Y amén. Y amén.